para el manejo de genes de resistencia. Vale. Hasta ahí, ¿de acuerdo? Ok. Y entonces mi pregunta era, estaba hablando sobre que la mayoría de las bacterias cualitativamente o cuantitativamente son heterotróficas y usan materia orgánica previamente configurada. Sí. Y bueno, mi duda es cómo es que obtienen esta materia previamente configurada. Bueno, dense cuenta que los ecosistemas, los sistemas biológicos, deben de entenderse como sistemas que procesan energía. ¿De acuerdo? Entonces la energía está presente en el universo. ¿Cómo obtienen la energía los ecosistemas? A partir de un mecanismo bioquímico que se conoce como autotrofía. ¿De acuerdo? La autotrofía es aquel término para referirse al metabolismo de los organismos que tienen la capacidad de captar energía del ambiente en su forma o versión inorgánica y convertirla a una forma de aprovechamiento energético orgánico. ¿De acuerdo? Hay dos clases de autotrofía. La denominada fotoautotrofía, ¿sí? Y la quimioautotrofía, que también se llama quimiolitotrofía. Pero bueno, vamos a decirlo como quimioautotrofía. La parte de fotoautotrofía básicamente se ciñe a bioquímica fotosintética. ¿De acuerdo? Bioquímica fotosintética. La más característica es la que se ve en fisiología vegetal, que es la fotoautotrofía oxigénica procedente de plantas vasculares. ¿De acuerdo? Esta parte del metabolismo, la fotoautotrofía oxigénica presente en plantas vasculares, es aquel elemento de los biomas que mayor peso o más contribuye a la incorporación de energía a los sistemas biológicos. ¿De acuerdo? De hecho, hay un articulito que si lo encuentro se lo pongo, permítanme, para que vean exactamente de dónde viene. Voy a poner, y acuérdense que como estamos aquí en esta computadora, pues quizá se pone un poquito negra cuando le comparta la pantalla, ¿de acuerdo? Pero quiero darle respuesta con un detalle. Entonces, me van a estar escuchando, pero acuérdense que tarda un poquito siempre en compartir pantalla, ¿sí? Sí, doctor. Bueno, vamos a ver si puede hacerlo ahora. Aquí. Bueno, ya como siempre, se puso negro. Entonces lo veo porque si me escuchan, voy a pasar a explicarles un poquito. Fíjense, el grupo de organismos que mayor cantidad de biomasa acumula en la biosfera son las plantas vasculares. Y lo hacen debido a que la estructura fractal que tienen las hojas posibilita la captación de energía. ¿Sí? Es decir, la cantidad de energía que incorporan y procesan los ecosistemas depende directamente de este grupo de organismos. ¿De acuerdo? No sé si ahora... Voy a dejar de compartir pantalla porque ya... Y ahora se lo pongo otra vez, ¿vale? Sí, A doctor. ver, vamos a ver si ahora lo pueden ver. A ver. No, ya veo que no. No lo ven, ¿verdad? No, no, doctor. A ver. A ver si ahora esto se pone aquí. Bueno, vamos a ver. Está más bien. Ay, ay, ay.
hoy más problemas de... Vamos a ver si ahora me permite compartir la pantalla. Creo que es esto. No me permite compartir. Vamos a hacerlo más fácil. A ver. Ahora sí ven pantalla compartida. Yo no lo No la veo. vi. Vamos a ver si ahora me permite de una vez. No, no me deja verlo. Voy a ver si bajo el documento y cuando está en PDF me permite abrirlo. Que quiero mostrarles un gráfico y quiero que vean la fuente, pero está la computadora horrible. No hay manera de... A ver, si ahora puedo hacer. No, está todo. A ver, vamos a ver si ahora me deja. Vamos a ver si ahora aquí. ¿No lo ven? No, ¿verdad? Bueno, se ve como el Zoom, pero no el documento. A ver. Ya se ve. ¿Ya lo ven? Sí, ya. Bueno. Miren, este es el artículo del Proceeding National of Academic of Science, ¿sí? Del 18, y lo que dice es la distribución de biomasa en la Tierra. Fíjense, en este gráfico lo que ven es la distribución de biomasa por grupo de organismos. ¿Sí? Fíjense, las plantas vasculares, es el grupo más numeroso, 450 gigatoneladas. ¿Sí? 450 gigatoneladas. Bueno, la parte de bacterias son 70 gigatoneladas. De estas bacterias hay una buena parte que son bacterias fotosintéticas, ¿de acuerdo? Pero no tienen la misma capacidad de fijación de energía que las plantas vasculares, tienen otro tipo de clorofila, tienen bacterioclorofila, ¿sí? En todo caso, los ecosistemas pueden crecer debido a que la mayor parte de los organismos en el planeta tienen metabolismo fotoautotrófico. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Captan energía del medio ambiente, fundamentalmente el CO2 atmosférico, ¿sí? El CO2 atmosférico lo transforman en moléculas glucídicas, ¿sí? Y lo finalmente le derivan a distintas estructuras de su cuerpo. Ya pueden ser tejidos de soporte, tejidos de conducción, o sea, es decir, puede ser tejido foliar, tallos, raíces, etc., ¿no? Cuando ese tejido, ¿sí?, se llega al climaterio, al fin de su tiempo y precipita, entonces es reconvertido, ¿de acuerdo?, por otro gran grupo de organismos que son los hongos, que aquí tienen representado con 12 gigatoneladas, ¿de acuerdo? Con 12 gigatoneladas. Este tipo de actividad posibilita la redistribución de la materia orgánica
a otros estratos del ecosistema, a bacterias e incluso a otro tipo de organismos. ¿De acuerdo? Bien. ¿De dónde obtienen la materia orgánica las bacterias? La obtienen de las plantas vasculares y de la acción recicladora de los hongos, fundamentalmente. ¿Por qué? Porque la mayoría de las bacterias no son, digamos, biotrofas y sobre todo de animales. Pueden ser saprofíticas o necrotrofas de vegetales. Hay algunas que son también biotrofas, pero de vegetales. La mayoría de las bacterias, lógicamente, en función de la distribución de biomasa que hay en el planeta, tienen efectos sobre las plantas. ¿De acuerdo? Son sobre todo los animales, pero efectos de captar energía es sobre las plantas. ¿De acuerdo? Esa es la razón que permite explicar por qué las bacterias son heterotróficas, aunque dentro de las bacterias hay un gran grupo de bacterias, ¿sí?, que son fotoautotróficas y otras que son quimiolitótrofas. De la parte de quimiolitótrofas, la mayoría son extremófilas, ¿sí? Son aquel grupo de bacterias que viven en ecosistemas donde los rangos de valores de los parámetros que definen ese ecosistema no están, digamos, en torno a la media, en función de la media gaussiana. Están más derivadas hacia un extremo, hacia la derecha o hacia la izquierda en el eje de abscisas. ¿Sí me explicó, Alexia? Sí, mucho mejor, profe. Muchas gracias. Este gráfico es bastante explicativo, fíjense, de la parte de animales, que son 2 gigatoneladas, la mayor parte, que es la mitad, son artrópodos. ¿Sí? Y casi ahí a la par, 0.7 gigatoneladas son peces. Fíjense, los moluscos 0,2, los nemátodos 0.02, ¿sí? Los anélidos 0.2. Hay, pues fíjense, casi un orden de magnitud más de gusanos en la Tierra que planetas, que personas, perdón. ¿Sí? Entonces, para que se hagan una idea, fíjense, los animales de granja 0.1. 0.1. ¿De acuerdo? De lo que esto tiene que ver, bueno, no se lo he dicho, pero hay un fenómeno de transición energética de estrato a estrato del ecosistema. Aproximadamente, no sé exactamente qué parte de la energía pasa de un grado del ecosistema a otro. Fíjense, un clásico ejemplo de esto es es un poco más prosaico, más hollywoodiense, si puede decirse. Hay descritos en el mar leyendas de barcos fantasmas con ratas caníbales. ¿Por qué son ratas caníbales? Porque no hay otro input de energía, ¿de acuerdo? Pero las ratas caníbales no pueden persistir de forma continua en el ambiente, ¿sí? Efectivamente, va a haber ratas que, bajo ese entorno ecosistémico, sean capaces de depredar esas ratas y a las crías de esas ratas, ¿de acuerdo? Pero ¿qué es lo que sucede? Que esa energía se va perdiendo conforme pasa el tiempo. ¿Por qué? Porque a las ratas al mismo tiempo también depositan sus excrementos y ese tipo de energía ya no pasa al siguiente estrato. No solo eso, cuando una rata ingiere a otra rata, no transita el 100% de la energía de la rata que depredó a la rata depredadora. Hay parte de la energía que se elimina del ecosistema, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Que las ratas van descendiendo en población. ¿Hasta qué? Hasta que ya no quedan ratas que depredan. ¿De acuerdo? Como no hay fotoautotrofía y solo hay heterotrofía, ¿sí? Entonces va descendiendo progresivamente la cantidad de energía del sistema hasta que ya no puede sobrevivir nadie. ¿De acuerdo? Normalmente los primeros organismos que son capaces de ocupar un ecosistema de nueva creación, por ejemplo, un volcán que está emergiendo en el océano, ¿sí? Por lo general, lo primero que arriba son organismos fotoautotróficos. Bien pueden ser algún tipo de líquen, algún tipo de alga, algún tipo de quizá planta herbácea. Al principio cuesta mucho porque el suelo no está meteorizado, no puede anclarse al sustrato las plantas vasculares. Debe haber cierta degradación de la superficie de la roca madre para que entonces empiece a haber biodisponibilidad mineral. ¿De acuerdo? Y ya que tenemos esa posibilidad de anclaje, llegan primero plantas herbáceas y sucede luego
lo que hemos visto de la sucesión ecosistémica, ¿de acuerdo? De que empiezan las herbáceas, luego las plantas vivaces de mayor porte, después los arbustos, después las leñosas de poco porte, hasta que son las leñosas de gran porte, ¿de acuerdo? Este tipo de sucesión ecosistémica viene acompañado, viene acomplejado de un incremento de la biodiversidad, desde el estrato micro hasta el estrato macro, ¿de acuerdo? Este artículo estaría bien que quizá le echen un vistazo, porque a mí me parece bastante interesante. Luego, siempre uno tiende a pensar, hasta gente ya con titulación, ¿eh? Oye, ¿cuál es el estrato del ecosistema que más biomasa acumula? Inmediatamente te dicen las bacterias. Pues no es cierto, es radicalmente falso, como ustedes pueden ver, ¿sí? Y es una publicación de primer nivel. El Proceeding este es de las revistas más valoradas, ¿sí?, del ámbito internacional, y es razonablemente reciente. Este trabajo está publicado fíjense, recibido en julio del 17, ¿sí? Entonces, bueno, pues desde mi punto de vista es un elemento interesante, ¿de acuerdo? Bueno, supongo que le contesté su duda. Sí, perfecto. Gracias, doctor. ¿Qué más? Vamos a continuar a ver con aquellos cuestionamientos, dudas o, pues les digo, incluso cuestiones que se presten a debatir sobre lo que vieron en el vídeo. Doctor, A ver, ¿quién no le escucho? A ver, dígame. ¿puede relacionar con el sucesión? A ver, no sé si es mi internet o es el suyo, porque le escuché muy entrecortado. ¿Sí me escuchan? Sí, usted sí, pero a Juan Manuel no. A ver, Juan Manuel, intente repetir, por favor, su pregunta, porque no le escuchamos. Decía que si el concepto de ribera enmarañada también se puede relacionar con el de sucesión ecológica. Sí se puede desarrollar, nada más que el concepto de ribera enmarañada es un poquito más abstracto. De todas maneras, si le parece bien, como la mayoría de sus compañeros no han visto el vídeo de ribera enmarañada, a mí me gustaría que el jueves o el viernes con ustedes, ¿sí?, retomemos el concepto ya que lo hayan visto, porque es un concepto que hay que reflexionar, hay que reflexionarlo, ¿vale? Entonces, a mí me gustaría que lo vean 1, 2, 3 veces, que necesiten, y el viernes traemos las preguntas, ¿sí, Juan Manuel? Porque es que yo siento que si le doy respuesta a esto antes de que vean el vídeo, pues quizás se puede, yo creo que es lo más conveniente, ¿sí? Ok, está bien, doctor. Yo espero que lo entiendan, ¿eh? No es que yo no quiera contestarlo, pero me gustaría que vieran el vídeo, porque de hecho, miren, les digo más, el concepto de ribera enmarañada es el vídeo más importante del curso. Es el vídeo más importante del curso. ¿Por qué? ¿Por qué es el vídeo más importante del curso? Porque les va a permitir trazar una idea, un hilo conductor de cómo funcionan los sistemas biológicos y por qué funcionan así. ¿De acuerdo? Miren, el concepto de ribera enmarañada, solo les voy a decir esto. Deben de tratar de relacionarlo con que los ecosistemas son entidades adaptativas. Fíjense, yo no sé si, yo creo que muchos de ustedes cruzaron conmigo el curso de biología molecular, si no me equivoco, ¿verdad? Creo que sí, doctor. Bueno, ustedes, yo espero que
hubieran entendido el concepto de red genómica. ¿Sí? La red genómica es una entidad optimizada para funcionar como bacteria en el medio ambiente directamente, como forma libre, o internamente en un medio de un organismo pluricelular. ¿De acuerdo? Pero es una estructura optimizada, está optimizada evolutivamente. ¿De acuerdo? ¿Qué significa eso? Que si ponemos un criterio comparativo entre la red genómica de una célula, ¿sí?, y un ecosistema, el ecosistema cambia más en el tiempo que la red genómica. Cambia más en términos de que el cambio tiene mayor magnitud. ¿Por qué? Porque el ecosistema, ¿sí?, no tiene unas medidas para contrarrestar el cambio ambiental igual de optimizadas que la red genómica. ¿Sí? Por ejemplo, llega un agricultor y pone una valla en un monte y eso supone que dejan de pasar animales de un lado a otro, entonces hay una perturbación que requiere una medida o una radiación adaptativa, pero del ecosistema en su totalidad. ¿Por qué? Porque no solo se ven afectados los animales que depredan los otros animales que no pueden pasar, son las plantas que tienen menor tasa de distribución de sus semillas por polinización, o son quién sabe qué cosas, como en un lado hay pastoreo, entonces hay hongos que, es decir, hay un impacto fuerte, ¿de acuerdo? Pero fíjense, tanto la red genómica como el ecosistema son sistemas biológicos. Y el elemento que caracteriza a los sistemas biológicos es que son capaces de autoorganizarse y que tienen capacidad adaptativa. ¿De acuerdo? Los dos tienen capacidad adaptativa. Entonces, lo fundamental del concepto de Rivera es que tanto en la entidad unicelular, la red genómica, como el ecosistema deben generar diversidad. Los dos sistemas se pueden dibujar con esta representación gráfica de la red, de los puntos y las líneas. Los dos. ¿De acuerdo? Ahora, uno está más optimizado que el otro, pero ambos tipos de estructuras tienen como objetivo la adaptación. ¿Cómo se adaptan? Generando diversidad. ¿Por qué se deben adaptar? Porque el ambiente es de forma permanente e inherente cambiante. ¿De acuerdo? Miren, yo sé que quizá esta explicación que yo les doy requiere cierto nivel de abstracción. Yo entiendo que quizá a ustedes les cuesta imaginarse esto. Vamos a ver si puedo ponerles... Aquí está el concepto de red del curso de biología molecular. A ver, permítame. Les voy a llevar Miren, les voy a poner también, donde está el concepto de red genómica. ¿Sí? Yo no soy de la idea de que ustedes se circunscriban al ámbito molecular, pero sí me gustaría que ahora, como alumnos de ecología microbiana, entiendan los nexos que tiene esta estructura de red. Me imagino que todos tienen ahora en su mente la estructura de una red, ¿sí? Estas representaciones gráficas de puntos y líneas. En la célula, el punto es un gen, es una proteína, es una secuencia de RNA, ¿de acuerdo? Y la línea es la representación gráfica que viene a querer explicar cómo interaccionan un elemento u otro dentro de la célula. Cuando transitamos al ecosistema, ¿sí?, los puntos deben ser identificados como individuos de una especie, ¿de acuerdo? Y las líneas son interacciones que se establecen entre esas especies. ¿Qué diferencia hay entre las redes genómicas y las redes ecosistémicas? Que las líneas
no siempre son constantes en los ecosistemas, mientras que en la célula son mucho más constantes. ¿Por qué? Porque el grado de optimización es diferente. ¿De acuerdo? El grado de optimización es diferente. No sé si esto lo están entendiendo, porque es importante, fíjense, la manera en cómo la red genómica genera diversidad es a través de la mutación, o sea, a través de la recombinación. Hay otras fuentes, pero no se las quiero decir porque no me quiero liar, ¿eh? Solo recombinación y mutación. Ahora, ¿cómo genera diversidad del ecosistema? A través de la especiación. ¿Sí? La especiación es el resultado de un evento molecular que parte también en la recombinación y en la mutación. ¿Sí? Pero el ecosistema y la célula son entidades adaptativas. El concepto de Rivera, que explica por qué emerge la diversidad, ¿sí?, tiene que ver con que la diversidad está relacionada con la generación de oportunidades para el aprovechamiento energético en el sistema. ¿Sí? ¿Lo entendieron esto? ¿Qué les dije? Se trabó un poco mi internet. ¿Podría repetir lo último que decía que la diversidad está relacionada con generar? La diversidad está generada con el aprovechamiento energético. ¿Cómo? A través de nuevas formas de vida capaces de interaccionar con aquellos nichos de oportunidad para poder captar la energía. ¿Sí? Si el ambiente es cambiante, la única manera de cambiar es, bueno, se cambia a través de dos maneras. ¿Sí? La generación de diversidad es de forma a priori o a priorística, ¿sí?, que es antes de que aparezca el cambio, y otra es durante el cambio. ¿Sí? Durante el cambio. Hay patrones de modificación genético que se adaptan ante un cambio. ¿De acuerdo? Se adaptan ante un cambio. Por ejemplo, miren, les pongo un ejemplo. No sé si ustedes han oído hablar de la epigenética. ¿No han oído hablar de la epigenética? No me Sí, digan. profe. Sí, ¿Qué es la epigenética? Díganme, ¿qué es la epigenética? la manera en cómo se lee el código genético. No, no es esto, no es eso. La manera como se lee el código genético tiene que ver con los procesos de traducción en los ribosomas. ¿De acuerdo? El código genético puede tener ciertos matices, pero no es esto la epigenética. ¿Qué es la epigenética? Dígame. Digamos Según yo, que es como digamos, etiquetas químicas que están pegadas al ADN, los cuales si cambian pueden cambiar los cuales pueden regular el fenotipo y la expresión del genotipo. Algo así. Pero fíjense, ¿por qué se llama epigenética? Porque no está exactamente en el núcleo celular. ¿De acuerdo? Los patrones de expresión que son condicionados por la epigenética pueden ser citosólicos. ¿De acuerdo? Efectivamente, puede ser la metilación o la acetilación de histonas o la reorganización de determinados elementos reguladores a su vez en el DNA. Este tipo de patrones que se incorporan a la secuencia de DNA lo que hacen es regulan la expresión. Ahora fíjense qué cosa tan interesante. La epigenética se modifica durante la vida del individuo y además se hereda, se transmite a la descendencia. No sé si ustedes han oído hablar de Lamarck. ¿Sí saben quién era Lamarck? Sí, A ver, ¿quién era Lamarck? Díganme. era un naturalista que hizo la teoría de evolución por uso y desuso. Bueno, la síntesis de la obra de Lamarck venía a decir que la función crea el órgano y que ese órgano era heredable. ¿De acuerdo? Es decir, la necesidad de obtener recursos del medio era como un impulso hacia la generación de un órgano. ¿De acuerdo? Esto se desechó por las teorías de evolución darwinistas. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que
la función crea el órgano efectivamente no es correcta, porque no se crea un órgano. Ahora bien, hay procesos adaptativos que emergen durante la vida del individuo y que esos procesos se heredan a la descendencia, por supuesto. Por lo tanto, hay parte del trabajo de Lamarck que efectivamente se ha corroborado con los estudios científicos del siglo XX. Les pongo un ejemplo, fíjense. Durante la Segunda Guerra Mundial, les hablo de epigenética, hubo ciertas poblaciones en la Holanda ocupada por los nazis, en el cual una bolsa de población se vio sometida a una restricción calórica muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. ¿Sí? Estuvieron a punto de morir de hambre. Entonces, un estudio reveló que aquellas personas descendientes de aquella bolsa de población que sufrió esta restricción calórica durante la guerra tenían una propensión muy fuerte a la obesidad. ¿De acuerdo? Es decir, si tú estás sometido a un régimen de restricción calórico, ¿qué elemento bioquímico puede derivar en que tú tengas más resistencias ante una nueva eventualidad de ese tipo? Acumular reservas. ¿De acuerdo? Acumular reservas. Ese tipo de patrón bioquímico, ¿sí?, se heredó epigenéticamente, porque los holandeses son una población de personas altas y delgadas. No sé si han estado en Holanda, son personas bastante altas y por lo general son delgadas. ¿De acuerdo? Es difícil ver gordos en Holanda, es difícil, ¿no? Entonces, esto llamó la atención. Llamó la atención y dije, bueno, ¿y hasta cuánto llega, hasta qué generación llega el patrón de herencia epigenética? Pues no es solo de padres a hijos, de padres a hijos, abuelos, incluso más. Entonces, esto nos lleva a entender que la epigenética, ¿sí?, es una parte de la información genética que se modifica durante la vida del individuo, ¿sí?, y que tiene como objetivo la adaptación. Esta es una forma de variabilidad durante la vida del individuo. Hay otras formas de diversidad que se generan de forma previa a un eventual cambio en el ambiente, que son la mutación y la recombinación, ¿sí?, que generan diversidad genética al interior de la red genómica, pero de una forma ciega. No lo hacen con idea de adaptarse a un cambio en particular, no. Lo hacen con idea de generar diversidad. ¿Por qué? Porque lo que sí es seguro es que el ambiente cambia. ¿De acuerdo? Lo que sí seguro es que el ambiente cambia. Ahora, fíjense una cosa interesante. Los organismos, a pesar de que tienen que generar diversidad, lo que ustedes han escuchado de la mutación, que es un cambio que sucede al azar en el material genético, ¿sí?, es un evento que es inherente al sistema. Esto se los comenté también, creo, en biología molecular, si no me equivoco. Es inherente al sistema, es decir, no se puede evitar que los organismos, ¿sí?, sufran cambios en los procesos de copia. ¿Y por qué sabemos que es inherente al sistema? Porque hay una infinidad de mecanismos de reparación del DNA. ¿Por qué? Porque incorporar mutaciones con idea de generar variabilidad, ¿sí?, es seguramente uno de los mecanismos más nocivos para mantener los ecosistemas. Es decir, la introducción de mutaciones al azar o promover la incorporación de mutaciones no es estable. ¿De acuerdo? No es estable. Entonces se desarrollan sistemas de reparación del DNA. ¿Para qué? Para evitar que cambie mucho. Ahora, ¿qué sistema promueve la variabilidad sin cambio en la secuencia? La recombinación. ¿Sí? Y la recombinación lo que hace es cambia cuantitativamente la información que ya tienen los organismos. ¿Y por qué no modifican la secuencia? Porque la lógica de los sistemas biológicos es, si esta información sirvió a mi generación ascendente para sobrevivir y tener descendencia fértil, me debe servir a mí la misma información.
¿Cómo cambia la información de una generación a otra? Solo cuantitativamente, no cualitativamente. ¿De acuerdo? No se persigue generar nuevas proteínas. No, 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 no. Se persigue cambiar la forma en cómo esas proteínas se relacionan en el interior de la red. Y ahora, vayan con esta idea, este concepto, y trasládenlo a los ecosistemas. Los ecosistemas no son una unidad de selección. ¿Sí? No es la unidad que se selecciona. ¿Sí? No es la unidad mínima de selección. Ahora bien, ¿tiene capacidad adaptativa? Por supuesto. La generación de diversidad por parte de cada una de las unidades de selección configura un paisaje de diversidad biológica, que es lo que nosotros vemos macroscópicamente cuando observamos un ecosistema. ¿De acuerdo? Por lo tanto, estas explicaciones, estas nociones que yo les estoy dando, voy a anotar la fecha, porque luego tengo un montón de sesiones de YouTube, ¿sí? Del 24 de mayo de Ecomicrobiana, y se la voy a poner en el canal, ¿de acuerdo? Para que ustedes, cuando vean el vídeo, sean capaces de complementarlo con esta explicación. ¿De acuerdo? Y no me he metido al concepto de Rivera, ¿eh? Nada más les he dado algunas nociones para que una vez que vean el vídeo lo correlacionen con esto. ¿Sí? ¿De acuerdo? No sé si al menos Sí, alcanzaron a de entender acuerdo. lo que yo les dije. Es un silencio atronador el suyo. No, sí se entendió, profe. ¿Sí lo entendieron? A ver, Francisco Virgilio Mendoza, no lo conozco. ¿Está ahí? ¿O nada más está presente? No está. Sí, sí estoy aquí, nada más que estoy barriendo, perdón. No pasa nada. ¿Usted escuchó algo, entendió algo de lo que le dije? Sí, sí estoy escuchando, profe, gracias. Bueno, está bien. ¿Alguien quiere hacer algún comentario sobre las reflexiones que estamos haciendo ahora sobre la finalidad de la generación de diversidad? ¿Alguien quiere hacer algún comentario, tiene alguna duda o algo que decir en este sentido? Por ejemplo, doctor, para hacerlo de manera gráfica después, ¿no? El concepto de Rivera enmarañada podría hacerse con... Perdón, Juan Manuel, es que se corta mucho su comunicación y no le escuchamos. decía que probablemente el concepto de Rivera enmarañada podría verse incluso también gráficamente como una red neuronal. Es que una red neuronal efectivamente es el mismo tipo de estructura adaptativa y autoorganizada que un ecosistema, que una red genómica. ¿Sí? Nada más hay una salvedad, lógicamente, las interacciones son fijas y están preconstituidas. Ahora fíjense, hay una variedad en el tema, es decir, las interacciones en las redes genómicas y en las redes ecosistémicas se distinguen en el tipo de interacciones que pueden ser más o menos intensas. En sentido cuantitativo puede haber más o menos. ¿De acuerdo? Puede ser que, les pongo un ejemplo, puede ser que una exoquinasa fosforile, yo qué sé, 10 o 15 moléculas de glucosa o 30 o 40, pero siempre es la misma reacción. ¿Sí me explico? Siempre es la misma. Puede haber, nosotros lo representamos con una línea, pero acuérdense que depende de la cantidad de exoquinasas que hay y de la cantidad de moléculas de glucosa que hay. ¿Sí? Pero siempre es la misma reacción, es una reacción optimizada. Ahora, en una red neuronal resulta que la interacción entre una neurona y otra fluye en intensidad. Fluye en intensidad. Puede que sea que se produzca mayor cantidad de un neurotransmisor o menor cantidad de un neurotransmisor. Y puede ser que vaya acompañado de otro o de otro neurotransmisor. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la diferencia cualitativa del tipo de interacción en una red neuronal es mucho más compleja. Mucho más compleja. Nosotros estamos en el nivel de complejidad celular. O sea, miren, yo tengo un articulito por ahí
tengo un articulito que si puedo se lo voy a compartir. A ver si puedo. Si no tenemos otro problema con esto. Vaya, porque ya empieza esto a ralentizarse. A ver si podemos verlo. Yo creo que sí, pero es que va un poco a trompicones esto. A ver si podemos verlo. A ver. Lo digo por bueno, porque es una explicación un tanto más, más filosófica, ¿sí? Pero que es interesante para que entiendan el concepto de complejidad no solo adscrito a sistemas biológicos. ¿Sí? Es este, sí. Ahora se lo comparto a ver si no tenemos el mismo problema que antes. Luego les digo, les voy a subir toda esta sesión del día 24 de mayo. Se la subo al canal y yo creo que valdría la pena que le echen un vistazo. Vale, así está esto. A ver, permítame porque lo tengo aquí y quiero mostrárselo. Esto está muy mal. ¿Sí me escuchan? Sí, se escucha. Que esto me parece a mí que se va a colgar en menos que canta un gallo. Esto. A ver. Vamos a ver si les puedo compartir esto. Aquí está. Vamos a ver si me da para hacerlo. No lo ven, ¿verdad? No, profe, vemos su pantalla de Zoom. Nada más. Bueno, a ver, voy a ver si lo puedo poner otra vez. A ver si ahora quiere. No quiere. Bueno, mire, es un artículo que yo escribí de divulgación que se llama Más allá de la complejidad, y luego se pone una coma hacia una superconciencia, ¿sí? Y lo que tiende a hablar, pretendo hablar de lo que sería una estructura súper compleja. ¿Sí? De por sí ya una conciencia es una entidad con una complejidad difícil de medir, ¿sí? Ahora, cuando las conciencias empiezan a interactuar en una red como Internet, entonces tenemos una entidad súper compleja. ¿Sí? Pero hay algunos detalles del artículo que me gustaría, si quieres se lo mando por correo. ¿Sí? Igual les sirve más así. Quizás se lo mando por correo. ¿Sí me escuchan? Sí, profe. Pues esto está muy malamente, no se puede, no puedo verlo. Está un poquito trabado esta cosa. Voy a ver si ahora puedo. Doctor, igual se escucha su video y como que se pierde un poco su voz de usted. Sí, es que, bueno, debo decirles que ya pedí una computadora nueva, ¿sí? Y probablemente es que cuando saqué mi computadora de allá de la oficina, como no está conectada a la red interna de la universidad, dice que tiene que actualizarse con no sé qué sistema de Windows de no sé cuánto, que es que está fuera del entorno de red. Entonces, desde que hice eso, solo da problemas y problemas. Y ya, la verdad, me tiene un poco hasta la madre. Pero pues,
hasta que llegue la otra cosa, pues vamos a tener que estar así. A ver si me dejan. No quiero. Y es que no sé si sea por la memoria del equipo. Bueno, si les parece, se lo mando al correo. Quizá pues tengan el interés de leerlo. Lógicamente no se lo voy a pedir, ¿no? Pero yo creo que es interesante, acuérdense, el vídeo de Rivera Enmarañada es lo más importante del curso. Tienen que entender la finalidad por la cual los organismos generan diversidad. ¿Sí? Lo generan a nivel molecular para expresarlo a nivel macroscópico, pero tiene su sentido en el entorno celular y tiene su sentido en el entorno ecosistémico. Nada más que tienen que distinguir que la parte de la red genómica, la celular, es la que está sometida a presión de selección. ¿Sí? Es la que tiene que replicar su información completamente. El ecosistema, a pesar de que es adaptativo, no se replica nunca completamente. Siempre es más variable. ¿Por qué? Porque las interacciones en el interior del ecosistema no están optimizadas. Y eso pueden verlo desde un ecosistema microbiano hasta un ecosistema de Rivera, un ecosistema macroscópico. ¿Sí? De verdad que me da rabia que no esté funcionando esta cosa. Porque yo quería enseñarles esto y no puedo verlo. No puedo verlo. Ay. Vamos a hacer un último intento. A ver si no, pues no me deja ver. Parece que se ha trabado más todavía esto, ¿verdad? Ya no se me ve el vídeo, se ve como todo... ¿Me escuchan? Ya ni me escuchan. Sí, profe, se escucha. Doctor, se escucha mucho. Se escucha y se ve. Fíjense, me ven ustedes y yo a mí no me veo. Esto sí que tiene huevos esto. Bueno, si les parece, vamos a continuar. Si tienen alguna cuestión o duda, porque la verdad sí, hoy sí he tenido problemas con esta cosa. Pues por mí sí estaría bien que nos pudiera mandar por correo el artículo. A ver, ahora, no sé si aquí yo puedo meter un chat. No puedo, porque ya se me ha trabado hasta el fútbol. Qué mal, de verdad, qué mal. A ver si ahora, yo creo que ahora ya. A ver si ahora me deja. A ver, voy a ver si lo puedo abrir, porque es que el Acrobat Reader está un poco... Voy a intentar abrirlo otra vez, a ver si ahora me deja. Que estaba sin funcionar. Yo quería que lo vieran. Yo creo, doctor, que el problema está que cuando le pone compartir pantalla, Sí, solo selecciona en la parte donde dice pantalla. Entonces lo más mejor es que le seleccione la ventanita en donde se encuentra el artículo abierto. pues mire, ya acabo de cerrar el Acrobat. Yo creo que lo hago bien, pero la verdad es que cada vez me cuesta más estas cosas. Voy a hacer un último intento ahora que cerré el programa, a ver si me deja abrirlo. Porque es que ni siquiera me permite abrir los archivos de PDF. Y ya no sé si es por una cuestión del programa o qué, porque ya lo cerré todo.
a dividir. A ver si ahora lo pueden ver. Así desaparece. No sé si ya lo pueden ver. ¿Pueden ver el No, archivo? profe, no está compartiendo pantalla. A ver, porque ahí me han dicho por ahí una... Vamos a ver si ahora lo puedo... ahora está abierto. No, me deja. ¿Cómo es que no está aquí? Aquí está. A ver. Ahí ya lo ven, ¿no? Ya, ahora Ya sí. se ve. Bueno, este es un artículo de divulgación. Es corto, es más o menos corto, ¿sí? Y habla precisamente de las entidades complejas, pero parten de los sistemas biológicos. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, aquí tienen esta frase que más o menos resume que un sistema complejo que funciona invariablemente ha evolucionado de un sistema simple que funciona. ¿Sí? Es decir, la complejidad siempre deriva de sistemas menos complejos y tiene una tendencia a incrementarse. ¿Sí? Pero esto, como les comentaba en algún vídeo anterior, es una cuestión que no se puede atacar única y exclusivamente por la vía biológica. ¿De acuerdo? Son cuestiones que hay que también incorporar elementos quizá de filosofía, incluso de termodinámica. No es fácil de explicar. Pero bueno, este documento, si quieren se lo mando al correo, pues si le quieren echar un vistazo, porque pues tiene que ver precisamente con que la complejidad y las entidades supercomplejas derivan de sus fases iniciales de sistemas que generan diversidad. Y por ahí es interesante relacionar el concepto de Ribera enmarañada con el concepto de complejidad biológica. ¿De acuerdo? Porque todo deriva de el enfoque o del objetivo de los sistemas biológicos de generar diversidad. ¿Para qué? Para adaptarse. ¿Para adaptarse a qué? A un ambiente inherentemente cambiante. ¿Sí? Les digo, yo les pediría que revisen el vídeo del concepto de Ribera enmarañada. Si tienen a bien revisar esta sesión de hoy, que les insisto, lo voy a bajar de Zoom y se la pongo en el canal y pues si les parece me pueden echar un vistacillo con este artículo que pues quizá les permita establecer algún nexo conceptual entre una idea y otra. ¿De acuerdo? De acuerdo, profe. Bueno, pues no sé qué más cosas quieran discutir o debatir o complementar, o si tienen alguna duda, algo que quieran que se les despeje. Yo sí, doctor, quisiera discutir el concepto de divisiones múltiples que suceden en las bacterias. Es lo que menciona en el libro que nos compartió. Y pues ese fenómeno, esa característica es como una adaptación, una estrategia que tienen las bacterias de reducir como su tamaño, y está en función pues de la escasez de los recursos. Entonces pues mi duda era que si solo las bacterias tenían esa capacidad de reducir su tamaño, o también otros microorganismos como los hongos o las células eucariotas. Bueno, fíjense, la alometría, que es el término de la ciencia que se encarga de estudiar los tamaños y las formas de los sistemas biológicos, nos dice que las bacterias alcanzaron su óptimo evolutivo hace millones de años. ¿Sí? En el año 96, 95, en el año 95 se descubrió un meteorito en la Antártida, el ALH 84001. Era un meteorito procedente de Marte.
y hubo mucha polémica porque después de hacer un análisis por microscopía electrónica de barrido, se vieron fósiles bacterianos. ¿Sí? Entonces dijeron, no, pues es que esto es la prueba de la vida en Marte y que sabe qué cosas. Al final, ¿en qué quedó aquello? De que la caída del meteorito, ¿sí? Fue un suceso anterior a la colonización por parte del meteorito de bacterias presentes en la Tierra. ¿Por qué es importante este meteorito en el sentido de la pregunta que usted nos comenta? Porque las bacterias que encontraron fosilizadas en el meteorito ya eran iguales a las actuales. ¿Qué significa esto? Que el tamaño de las bacterias se optimizó hace miles de millones de años. Fíjense, miles de millones de años. Efectivamente, hay algunas bacterias que son capaces de modificar su tamaño. Pero estas bacterias son fundamentalmente bacterias que viven en ambientes acuáticos. Y particularmente ambientes acuáticos que veremos más adelante en el curso, denominados oligotróficos. ¿Qué significa esto? Que la cantidad de materia orgánica que hay por unidad de volumen en el agua es muy baja. ¿Sí? Para entender lo que es un ambiente oligotrófico lo podemos comparar con un ambiente eutrófico, donde la cantidad de materia orgánica por unidad de volumen es mucho mayor. ¿Sí? Por ejemplo, las aguas impactadas por ambientes humanos son por lo general ambientes eutróficos. ¿Sí? Pero el océano abierto, el que no es de plataforma, el que está en el océano profundo, es un ambiente oligotrófico. ¿Qué es lo que sucede? Que el tamaño de las bacterias va a condicionar la actividad metabólica de las bacterias. Cuanto más volumen y más elementos internos tenga una célula, más requerimiento energético va a tener la célula para poder complementar su ciclo biológico. ¿Sí? Pero si está en un ambiente donde la restricción por presencia de materia orgánica es muy grande, hay una tendencia evolutiva a disminuir eventualmente, no tiene por qué ser siempre, el volumen bacteriano, modificando con ello la relación área-volumen y haciendo la célula menos demandante desde el punto de vista energético. ¿Sí? Pero eso se ha determinado en bacterias. Yo no puedo hablar desde el punto de vista de la generalidad de que solo son las bacterias en este grupo de bacterias, ¿sí? Que no todas, este grupo de bacterias donde se ha documentado este tipo de células. Probablemente haya otros organismos que se adaptan a ello, pero como yo no lo he leído y no lo he visto publicado, pues no le puedo dar, digamos, de forma categórica esta información. Ahora, si le digo, la mayoría de las bacterias optimizaron ya su tamaño, ¿sí? De tal manera que tienen las condiciones de área, volumen y de captación de recursos y de emisión de respuesta ya desde hace muchos millones de años. ¿Sí? Ahora, ¿que esto suceda en hongos o en otros organismos unicelulares? No lo sé. Yo creo que no me parece descabellada la idea. ¿Sí? No me parece descabellada la idea desde el punto de vista de que hay organismos, ¿sí? Que tienen pared celular. Entonces, el inconveniente de la pared en un ambiente no acuático es que la pared por lo general suele ser rígida. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si yo tengo una entidad rígida y lo que modifico es el volumen, lo que va a cambiar es el tamaño de la membrana con respecto al tamaño de la pared. ¿Sí me explico? Es como si tienen la pared rígida por fuera y luego la membrana hecha como más pequeña, una entidad más pequeña. ¿De acuerdo? Como si lo ponen en, yo qué sé, ponen unas bacterias de un medio con mucha sal, pues la pared, como es una estructura rígida, va a mantener más su tamaño, pero el citoplasma se va a ver claramente reducido. Entonces eso hace que las células sean poco viables. ¿Sí? Ahora, que pueda darse un reacomodo de la plasticidad de la pared ajustado a una regulación del balance hídrico. Hay proteínas que regulan el balance hídrico entre el exterior y el interior de la célula. Además, características
son las acuoporinas. Entonces, no me parece descabellado esa hipótesis de que haya otros organismos, además de las bacterias, que puedan regular su volumen corporal a fin de hacerse más eficientes en el ambiente. ¿Sí? Pero lo que yo le acabo de responder es una elucubración a partir de su planteamiento. No es algo que yo haya leído, ¿sí, Eric? Entonces, no lo tiene por qué tomar así. Yo le invito a que usted pues investigue, revise y pues lo podemos traer a clase y lo comentamos. ¿Sí? Y tiene sentido todo lo que digo. Pues en el libro sí menciona las bacterias, pero nada más del género Vibrio. Entonces, viendo el árbol filogenético, ese género pues pertenece a las proteobacterias y me parece que las proteobacterias pues son los organismos que evolucionaron casi más actualmente, ¿no? Y como dijo anteriormente, las demás bacterias, los demás microorganismos ya optimizaron su tamaño. Y Sí. estos del género Vibrio, como son casi recientes, pues todavía les hace falta optimizar su tamaño, entonces. Bueno, yo no estoy tan seguro de eso. Igual lo que tienen optimizado es un rango de volúmenes, ¿sí? Es decir, no tienen una, ¿cómo le digo? Como una plasticidad infinita para hacerse más o menos grandes, pero con muchas diferencias entre de lo más grande a lo más pequeño. Probablemente tenga una especie de rango de optimización, porque hay unas variables fisicoquímicas que se llaman coeficientes de difusión, ¿sí? Los coeficientes de difusión al interior de un volumen lo que vienen a explicar es la velocidad con la que un sustrato se distribuye en el interior de un volumen. Si tenemos un volumen grande, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si yo requiero que haya determinado sustrato y resulta que tarda mucho en alcanzar el volumen total del cuerpo, eso derivaría en una ineficiencia. ¿Sí? Entonces, tienen diferencias en el volumen, pero en un rango. En un rango, ¿de acuerdo? Puede ser un tamaño muy pequeñito, un tamaño más grande, lógicamente, uno comparado con otro, ¿sí? Pero de todas maneras, ese tipo de estrategia de variación del volumen también está optimizado, ¿sí? También está optimizado. Acuérdense que la optimización de una estrategia evolutiva debe entenderse de forma gráfica como aquella estrategia, bien sea fisiológica, morfológica, genética, bioquímica, que es útil para sobrevivir en ese ambiente. ¿De acuerdo? Que es tan útil que aquel organismo que se desvía de este óptimo evolutivo, lo que acaba es por ser más ineficiente, por perder individuos en el acervo genético de esa población y finalmente extinguirse. ¿De acuerdo, Eric? No lo vean tanto en términos de falta optimizarse. Acuérdense que la optimización es un proceso gradual y depende del contexto ambiental. Pero por lo general, cuando tenemos millones de años de historia evolutiva detrás, lo que tenemos son procesos altamente optimizados. ¿Sí? ¿De acuerdo, Eric? Sí, tiene razón, así la manera como lo explica, pues sí, me queda más claro. Gracias. Ok. Bueno, pues díganme si tienen alguna otra duda. Yo tengo ahora clase a las 12:30, pero todavía tenemos 15 minutos si ustedes tienen alguna cuestión más que discutir. Bueno. ¿Les parece que entonces les convoco para el viernes? De 11 a 12, tenemos una hora el viernes, ¿les parece? Y revisamos la noción de Rivera y pues aquellas dudas que les hayan salido. Y les mando el artículo ahora. ¿Sale? Sale, profe. Sí, doctor, gracias. Muchas gracias, profe. Les subo la sesión de hoy al canal para que la puedan ver. Bueno, pues que tengan buena semana y nos vemos el viernes. ¿Sí? Gracias, igualmente, profe. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta el viernes.